Un abrazo solidario para todo el pueblo dominicano, muy especialmente para don Álvaro Arbelo Hijo. Y decir que en el día de anoche tuve una conversación, la noche de anoche tuve pues una conversación muy grata con el amigo, dirigente político y diputado Alfredo Pacheco, un gran amigo. Conversamos sobre diferentes tópicos y también, cómo no, de la situación del liderazgo partidario, de la situación electoral y de todo lo que tiene que ver con la unidad partidaria y de esa necesidad de que aunemos esfuerzos para que Luis Abinader termine concretando la aspiración de cambio que tiene el pueblo dominicano. Un Alfredo Pacheco sumamente reflexivo, un hombre que está muy claro de que Luis debe ser el próximo presidente y de que todos y todas nos necesitamos. Un abrazo para mi buen amigo Alfredo Pacheco. Abrazos de unidad para poder, juntos todos, echar hacia adelante la maquinaria del cambio en una ruta solidaria. Pues, amigos oyentes, en el día de hoy, dos puntos breves. Compartimos esa entrevista con Eddie Olivares, que ha puesto en contexto el voto en el exterior. Esa formidable entrevista que tuvo esta mañana el ex magistrado de la Junta Central Electoral y luego miembro de la Junta, cuando tuvo la variación de ser de tribunal a convertirse solo en la parte administrativa para el montaje de las elecciones y para todo lo que tiene que ver con la convivencia partidaria. Eddie Olivares establecía esta mañana aquí la propuesta del voto en el exterior a través del sistema de correos. Muy buena entrevista la de Eddie Olivares, que ha puesto en contexto un tema sumamente fundamental, como debe ser, a nuestros dominicanos de la diáspora. Esa gente que en medio de una pandemia, aún así, vean ustedes cómo siguen enviando sus aportes, enviando sus remesas. Dominicanos y dominicanas que recibiendo una subvención del Estado, que a muchos les ha llegado ya el cheque de la ayuda federal, y una gran cantidad de esos recursos lo han colocado en remesas a nuestro país. Esos dominicanos se merecen que el país político busque una situación que permita un estadio legal para que puedan concurrir al voto. Nuestros dominicanos no pueden ser vistos nada más como una colonia de sustento económico, sino tiene que ser visto como un brazo de nuestra sociedad con una igualdad de derechos y de deberes, y hay que buscar y coadyuvar en ese sentido para que la Junta Central Electoral tenga el concurso de voluntades para que ellos puedan sufragar en las condiciones y formas de legalidad para que puedan ser parte de ese proceso del 5 de julio en el que inexorablemente tienen que celebrarse las elecciones. Unas elecciones que el pueblo dominicano debe ir a votar, debe ir observando el proceso y debe prepararse con todas las medidas para que en primera vuelta haya una decisión. Este proceso que estamos viviendo con la pandemia, con la crisis, va generando una necesidad mayor. Las elecciones no son solo en esta ocasión una oportunidad para cambiar o para ratificar un gobierno, no. Estamos en un proceso de agotamiento psicológico, socioeconómico, 2 meses ya de claustro de una sociedad que está en sus casas viviendo esta crisis, de una gran parte de esa sociedad que está viendo cómo se le va envileciendo sus capacidades económicas, cómo le va aminorando la capacidad de sustento de sus familias. Ese sistema productivo, a veces se habla de los empresarios de una manera como peyorativa, en un muy extemporáneo discurso de clases. No que el empleado, porque el empresario, como si estuviésemos hablando de una sociedad en la que existiera oligarcas y existiera proletariado. Es una sociedad muy diversa, muy plural, muy dinámica, en la que la gente tiene capacidad de progresar en función del emprendimiento. A los emprendedores, que son los que motorizan las economías, hay que generarle las capacidades desde el Estado. No es un tema de que el Estado va en solidaridad, no, es una obligación del Estado. Esta pandemia, que es una situación de fuerza mayor
que crea un Estado de Derecho no conocido en la República Dominicana, porque lo que estamos viviendo es un estado de excepción que genera consecuencias jurídicas para todos y cada uno de los contratos que se celebran, incluso para las pólizas de seguro. Fíjese usted que la póliza de seguro le dice 100% compresivo. Sin embargo, te dice abajo una letra pequeña, salvo los casos de fuerza mayor, tales como pandemias, tales como incendios, tales como los que tienen que ver con eventos de toda naturaleza, y ahí tenemos tormentas, huracanes y ciclones. Entonces, frente a esa condición de excepcionalidad, hay que asumir entonces la legislación. Para hechos excepcionales, soluciones excepcionales. Está muy probado y comprobado que la pandemia y sus efectos no van a cesar en 1 ni en 2 meses. Va a cesar el brote, va a cesar el contagio sanitario, la parte de la infección de la enfermedad de cuerpo a cuerpo, es decir, transmisión y contagio. Pero eso no quiere decir que las repercusiones socioeconómicas van a cesar de un día para otro. Entonces ahí viene la planificación, ahí viene la concepción y la creación de políticas públicas que vayan a mitigar el efecto que puede llevarte, ya lo está diciendo inclusive propios organismos internacionales que están vaticinando hambruna en algunas regiones del mundo. Tenemos en la República Dominicana la condición de un país agropecuario, de un país que tiene un muy fuerte backup de empresarios del sistema agropecuario, que son los que nos han permitido poder mantener todos estos meses, ya 2 meses, con un flujo normal de abastecimiento, con una comercialización que es efectiva. Entonces, el gobierno, a partir de ahora, entender que tiene que pensar en el marco jurídico con el cual le vamos a dar a las empresas, primero, generar el estado de excepción. Lo tenemos. A partir de ahora, ¿cómo vamos a enfrentar los niveles de comercio y mediana empresa? ¿Cómo van a enfrentar la reincorporación? Al día de hoy, 2 meses. Ayer, 30. Todos esos pequeños empresarios y medianos empresarios que tuvieron que pagar sus nóminas. Hay 400,000 empleados que llenaron el sistema, que aplicaron, pero que no respondían con los estándares, de modo que no fueron asimilados por ninguno de los 2 programas. Los que fueron aceptados por el FASE y por el Quédate en Casa, ya la parte solidaria, pero el FASE, esas empresas tienen que seguir pagando su cuota de seguridad social. ¿Y qué resulta? Que usted tiene 60,000, 80,000, 90,000 pesos en una quincena de beneficio del Estado a través del FASE. Sin embargo, tiene que pagar entonces 70,000 pesos, 80,000 promedio, 45,000 promedio, según la empresa, de aporte a la seguridad social. ¿Cuál es el sentido de correspondencia con el promotor de riquezas? Si por un lado lo que le está dando el FASE se lo está quitando a la contribución y le suspenden, no puede ni siquiera accesar a la página. Pero igual, para poder diferir los pagos de los servicios básicos, el tema de la energía eléctrica, el cálculo de potencia, en función de este marco legal vigente, si esto se puede proyectar un segundo mes, ya un tercer mes, usted sabía que igual le va a seguir llegando el mismo cálculo de potencia, porque según ese marco legal se toma la lectura del consumo del mes, se suma con los 2 picos más altos de los últimos 12 meses y en función de eso se hace un promedio, lo cual es irracional. Tiene que tomarse la decisión, el gobierno tiene que tomar la decisión, la Superintendencia de Electricidad, de emitir una resolución transitoria que exonere, que libere, que suspenda el cálculo de potencia sobre la base de promedios para que dure los efectos de la excepción y de los meses consecuentes a la excepción, para que durante ese estadio, que pueden ser de 6 meses a 12 meses, quede suspendido el cálculo de potencia por promedio, así como el cálculo de promedio
de facturación energética en base a los promedios. Y si no, que en función de eso, exonerarlo, suspenderlo y en función de esa resolución se pueda dar lectura al consumo real y con eso liberar a toda la clase media, al sistema de mediano comercio de esta pendiente que está sucediendo con las EDES, que está llevando al colapso a la clase media y al sistema de medianas empresas. ¡Llévatelo, Cundo!